¿Cómo están? Muy buenas noches. Bueno, damos inicio con la segunda clase sobre el curso de extracción de aceites esenciales. Eh, Igual el ingeniero ya se encuentra presente. ¿Cómo está? Muy buenas noches, ingeniero Santiago. Podemos dar inicio. Las demás personas se van a ir uniendo en el transcurso de la clase. Igual bueno, van a contar con las grabaciones de la misma, ¿no? Bienvenidos a todos. Muy buenas noches a todos. Vamos a continuar con la segunda parte de este taller, de este curso, que dedicado al tema de aceites esenciales. Por favor, de nuevo quisiera que me confirmen si están viendo la presentación en forma de presentación, por favor. Sí, se ve, ingeniero. Está bien, gracias. Bueno, continuamos entonces con una parte que habíamos quedado el día de ayer, que es la importancia de tomar algunas consideraciones en el proceso de obtener nuestro aceite esencial. Estábamos hablando de que la identificación botánica de nuestra especie a trabajar es bien importante. ¿Por qué? Porque es necesario garantizar ya la trazabilidad a lo largo del uso de los productos cosméticos. Por ejemplo, para un producto cosmético es necesario, digamos, si alguien quiere enfocarse en eso, es necesario saber qué materias primas ha utilizado, cuál es su composición y si realmente es la composición, en el caso de los aceites en específico, la que van a utilizar. Aquí, en esta tabla, por ejemplo, estaba investigando, tenemos varias especies de pimienta, ¿ya? O sea, la pimienta como tal, hay varias especies o varios tipos de plantas que se llaman pimienta, ¿ya? Y tenemos aquí la pimienta borbonense, la pimienta capense, la pimienta Zetrofractum, la pimienta nigrum y así sucesivamente, ¿ya? De los cuales se han hecho algunos experimentos. Por ejemplo, se han pesado del primero 40,09 gramos, el segundo 44, el tercero 53 y así. Y sus volúmenes de obtención de aceites son los siguientes: 3,05 en el primer caso, en el segundo caso 1,6, 0,75 en el siguiente y así. Y para comparar el rendimiento, prácticamente se lo vuelve de manera porcentual y podemos ver que entre diferentes especies de pimienta, el rendimiento varía considerablemente. En el primer caso, tenemos que nuestro rendimiento o el rendimiento ha sido del 7,6%. En el segundo caso, ha bajado prácticamente casi a la mitad. En el tercer caso, sí ha bajado hasta mucho, hasta una quinta parte del primer rendimiento y así sucesivamente. Entonces, a esto iba con que es bien importante saber con qué tipo de especie en específico vamos a trabajar en todo este proceso de obtener nuestros aceites esenciales. Esto simplemente es un ejemplo, ¿no? Lo mismo puede pasar con el aceite, con la materia prima del eucalipto, del pino y de otras especies o otras materias primas para la obtención de aceites esenciales. ¿Ya? Entonces, por eso es bien importante. Además, también es importante ubicar el sitio de donde se está tomando la muestra vegetal o la materia prima con la cual se va a trabajar. Y eso es bastante importante, ¿no? Vamos acá, puesto que las condiciones, perdón, estamos en materia prima, esto voy a subir un momento, ¿ya? Puesto que la materia prima puede ser cultivada, cosechada, secada, o tiene que ser cosechada, secada, molida, almacenada y todo eso, tiene que realizarse ciertas actividades o ciertos pasos de limpieza a la materia prima. Por ejemplo, tenemos que limpiar
a nuestra materia prima del polvo, de infecciones fúngicas, de contaminación animal, porque siempre en cada cultivo muchas veces están las vacas por ahí, están los chanchitos por ahí, o las aves que están defecándose. Entonces, en nuestra materia prima tenemos que liberarlas de ese tipo de contaminantes, ¿ya? ¿Por qué? Porque dañan la integridad de pueden dañar la integridad de nuestro aceite esencial, ¿ya? No debe, toda materia prima no debe mostrar signos de podredumbre. Ya les había comentado ayer que los hongos y bacterias crean sustancias tóxicas, sobre todo los hongos, ya que pueden, por ejemplo, crear o producir micotoxinas, las cuales son muy peligrosas para la piel y para todo. Entonces, sí o sí tenemos que limpiar nuestra muestra. Ya, es esencial que esté disponible la información de las condiciones geográficas, de dónde se está tomando o de dónde uno se está proveyendo de la materia prima, ¿no? Así, por ejemplo, ya les comentaba también lo mismo, que no es lo mismo que obtengamos nuestra materia prima de Cochabamba que de La Paz, digamos, ¿no? Pueden ser una misma especie producida en diferentes lugares. Las condiciones climatológicas hacen que las especies se adapten a su entorno y esto también hace que de alguna forma pueden producir mayores o menores niveles de aceites esenciales o en el peor de los casos diferentes tipos de aceites esenciales. Entonces es bien importante trabajar en un área determinada, ¿ya? Bueno, eso es en cuanto, digamos, a los cuidados que hay que tener. Lógicamente, en lo posible, si ustedes van a cultivar su materia prima, en lo posible, o si van a comprar de alguien, averigüen si utiliza o no algún tipo de pesticida, ¿no? Entonces, los pesticidas, lamentablemente, son persistentes. ¿Qué quiere decir esto? Que no se degradan con el tiempo, o la mayoría de ellos siguen con el tiempo, y esto también puede causar un efecto eh, peligroso en el producto final, ¿ya? A la siguiente vamos, partes de la planta a emplear, ¿ya? Generalmente, los aceites esenciales, por lo general, se concentran en las flores y en las hojas, ¿ya? Por lo general. Pero hay casos especiales en donde estos aceites esenciales se pueden concentrar en otras partes de, de la planta. Por ejemplo, un caso especial, por ejemplo, podemos decir que es la canela, que en donde la mayor cantidad de sus aceites esenciales está en la corteza. ¿Ya? En lo otro caso especial es en la cúrcuma y el jengibre, donde la mayor cantidad de aceites esenciales está en los rizomas. Es una especie de tubérculo, ¿no? A eso se le llama rizoma. Luego en el anís estrellado, en el perejil, sus aceites esenciales están concentrados en sus frutos, ¿no? Y también lo podemos decir algo similar de la nuez moscada, en donde las aceites esenciales se obtienen de sus semillas, ¿ya? Y otro caso especial es de los cítricos, ¿no? En donde la mayor cantidad de aceites esenciales prácticamente está en la cáscara de sus frutos. Con esto no quiero decir que en otras partes no tengan, por ejemplo, en el caso de los cítricos, no quiero decir que las hojas de los árboles de los cítricos no tengan aceites esenciales, sino que pueden tener aceites esenciales, pero quizás en menor cantidad o quizás con diferente composición. Ya, a eso es lo que me refiero. ¿Ya? Vayámonos ahora así a ver bueno, la mayoría de los métodos de extracción que se practican. Ya son varios los métodos de extracción de aceites esenciales. No voy a comentar algunos que se utilizaban anteriormente, pero sí los que actualmente se emplean
pero por muchas personas por diferentes motivos o circunstancias utilizan o uno u otro. Muchas veces el factor más predeterminante es el económico, ¿no? Porque muchas de las técnicas de extracción de aceites esenciales son bastante caras, ¿ya? Otras son regularmente caras, un poquito vamos a entrar sobre precios, pero nosotros manejamos unos, pero de algunos sé referencia porque algunos equipos queríamos conseguirlos, tengo precios, pero el factor más determinante siempre ha sido el precio, ¿no? Los equipos lamentablemente cuestan. Lógicamente esto si estamos hablando a nivel industrial, a un proceso de extracción más limpio, a un proceso de extracción más eficiente. Lógicamente, podemos nosotros adaptar sistemas de extracción caseros, pero la eficiencia disminuye, ¿no? Entonces, igualito vamos a tocar esa parte, ¿no? Entonces, vamos a hablar primeramente del método de extracción de aceites que se llama destilación por vapor o destilación por arrastre con vapor de agua, ¿ya? Estos diagramas que están viendo acá, prácticamente son un diagrama para que entiendan ya cómo es el proceso de extracción. Más adelante en la siguiente diapositiva les voy a mostrar equipos reales y todo eso, ¿no? Entonces, les voy a describir en qué consiste el proceso de extracción para que con esto ustedes tengan la idea de cómo en algún momento puedan implementar puedan implementar su propio sistema de extracción, ya sea casero, ya sea un poquito a escala bench o que llaman, o semi-industrial y así sucesivamente. Por ejemplo, inicialmente voy a... en el lado, en el diagrama izquierdo tenemos una flechita que dice, está en un balón donde está el agua, ¿ya? Esta agua está sobre una fuente de calor, en este caso solamente se muestra un mechero, ¿ya? Entonces, este mechero está de alguna forma, bueno, por calor, está calentando el agua, ¿ya? El agua, porque se está calentando, está ganando energía, se evapora y a través de este conducto, perdón, voy a preguntar, ¿pueden ver mi mouse? Sí, ingeniero, se ve. Sí, está Sí, bien. se ve. Ya, bien, gracias. Entonces, por este conducto que está en U invertida, ese vapor de agua pasa, ay, perdón, eh, se perdió la presentación, ¿verdad? No, está No, ahí. Está bien. No, entonces yo no la veo. Ya. Bueno, por esta, es un tubo de vidrio de forma invertida. Entonces, por ahí pasa el vapor de agua, llegando a este balón. Ya. Y en este balón está la muestra de la cual queremos obtener el aceite, ¿ya? Entonces, el vapor caliente va a extraer y va a arrastrar ese aceite esencial por el siguiente conducto, pasando por un refrigerante, ¿ya? ¿Qué es un refrigerante? Es un sistema que hace que los vapores se condensen, o sea, que estos vapores que han sido arrastrados pasan del estado gaseoso al estado líquido. ¿Ya? Y posteriormente el líquido por gravedad, va a salir y se va a recibir en este envase, un envase cualquiera, ¿no? Y en este envase, entonces, lo que estamos teniendo es una mezcla de aceite y agua. Ahora ustedes se darán cuenta que, ¿qué pasa cuando se mezcla el aceite con el agua? ¿Se mezcla o no? En estado líquido. No, se divide en dos fases. ¿No ve? Se divide, en este caso se va a dividir en dos fases. Entonces, generalmente la que tiene mayor densidad, que es el agua, se va a ir a la parte de abajo y la que tiene menor densidad, que es el aceite, se va a quedar por encima del agua. Entonces, ya hemos obtenido nuestro aceite esencial. Ya solamente nos
queda separar, utilizar un método para separar el aceite del agua, nada más. Y aquí a la derecha tenemos otra gráfica de un sistema similar al diagrama de la izquierda, que representa lo mismo prácticamente, ¿ya? Ahora, esa es la base para que entiendan cómo es el método de destilación por vapor o destilación por arrastre con vapor de agua, ¿ya? Vayámonos a ver el siguiente diagrama o la siguiente presentación. Este es un equipo, es una variante, ¿ya? Del mismo sistema, del mismo proceso que hemos visto en la anterior diapositiva, ¿ya? En aquí, este es un equipo real, es una marca argentina, ¿ya? Nosotros tenemos aquí este equipo. Prácticamente este equipo usa el mismo principio que les había comentado en el anterior diagrama, pero tiene otro formato, ¿ya? Todo el material es de vidrio, ¿ya? La forma de calentar el agua es eléctrica, ya prácticamente utiliza una resistencia. ¿Ya? Entonces, por aquí está, aquí si ven dos, uno y dos, no se puede ver bien, pero dos tubos, utiliza una resistencia. Esa resistencia calienta el agua que está solo en este sector, ¿ya? O sea, las resistencias están sumergidas en el agua. El agua se evapora y pasa a través de una cámara. Esta es la cámara, todo esto. Y en esta cámara está nuestra muestra, ¿ya? Nuestra muestra. No estamos hablando de nada específico. Por el momento, muestra, ¿ya? Entonces, todo ese vapor de agua va a arrastrar, va a extraer y va a arrastrar los aceites esenciales que están en nuestra muestra y en forma de vapor van a pasar por acá, por este tubo, hay un conducto por acá y ven a este lado hay un refrigerante de diferente característica que habíamos mostrado en el diagrama, pero es un refrigerante donde se va a condensar el aceite esencial y el agua. En acá, en esta parte, en la parte de abajo, igualmente, como había mencionado, van a estar en forma líquida el aceite y el agua formando dos fases. ¿Ya? Entonces, este es un sistema grande, si mal no estoy, los hay de diferentes volúmenes, creo que nosotros tenemos el de 30 litros, o sea, esta camarita es de 30 litros, es para una buena cantidad de muestra, pero es así, ¿no? Es un poquito más industrial, lógicamente, en el tamaño, ustedes pueden seleccionarse, dependiendo de su economía, tamaños más pequeños, más grandes, lógicamente. Todavía no vamos a entrar en ese tema. El siguiente diagrama, lo que dice vista principal, es un esquema de lo mismo, ¿ya? Es un esquema de lo mismo. Tenemos la resistencia que está sumergida aquí en agua y se evapora el agua por el calor de la resistencia y arrastra los aceites esenciales que están en la muestra. Viene por acá y se condensa en este refrigerante. Entonces, estamos dando a entender que lo importante en nuestro sistema de destilación por arrastre con vapor de agua, sí o sí tenemos que tener una fuente de calor, una cámara donde esté nuestra muestra y el refrigerante o condensador. ¿Ya? Esos son la clave. ¿Ya? Es importante también notar que todo el sistema, sobre todo donde calienta, donde está la muestra y todo eso, tiene que ser hermético. ¿Qué quiere decir? Que tiene que estar bien sellado. Porque si tenemos fugas por la tapa o fugas por algún empalme, vamos a tener pérdidas, ¿ya? Y peor si estamos trabajando en grandes cantidades, porque lógicamente nuestra materia prima nos ha debido costar mucho dinero. Entonces, es importante sellar esos lugares, porque el vapor es como una olla, ¿no? Si no está bien sellado, el vapor sale por todo lado, impregna todo lado. En nuestro caso, no debemos perder el aceite esencial en forma de vapor. Entonces, la eficiencia radica en eso. Estos equipos prácticamente son bastante eficientes en este aspecto. Bueno, aquí no hay más que hablar. Prácticamente esto, el siguiente diagrama es lo mismo, un poquito más sencillo. Esta es la tapa, la línea negra que viene acá es el sello, que no deja que los vapores escapen, la resistencia y todo eso.
Un poquito de la idea del refrigerante es este diagrama que estamos viendo acá, al final. Hay un tubo, lo voy a llamar tubo, que pasa directamente de un extremo, del extremo de arriba al extremo de abajo. Por ahí es donde pasa el aceite esencial y el agua en forma de vapor. Pero a medida que va pasando, se va condensando, ¿ya? Y esta camarita que ven externa a ese tubo es donde está el agua. Está recirculando agua fría, entonces en consecuencia ese sistema está siendo enfriado por agua y pues, lógicamente los vapores están siendo condensados, ¿ya? Simplemente es. Vayámonos a la siguiente diapositiva. Esta es un equipo con las mismas características del anterior, pero ya está la fuente de calor aquí, es un gas, puede ser un gas proveniente de una garrafa, de las conexiones a domicilio y todo eso, ¿no? Entonces aquí hay una fuente de calor que está a gas. Aquí hay dos cámaras conectadas, se podría decir, en donde en la base solamente está agua por este sector. Hay una rejilla que divide esas dos cámaras y sobre la rejilla, que más o menos debe estar a esta altura, pues, está la materia prima. ¿Ya? Lo mismo, el agua es calentada por la fuente de calor, pasa a estado de vapor, el vapor extrae y arrastra los aceites esenciales, todo en forma de vapor pasa por acá, va subiendo, y este es nuestro condensador, ¿ya? Este es un sistema de destilación por arrastre con vapor de agua fabricado con material inox, ¿ya? El inox 316, si mal no estoy, que es el que menos no tiene degradación por la temperatura, no tiene degradación por ningún otro tipo de contaminante, ¿no? Ese es el que por lo general se utiliza, el acero 316, nota importante, es el que está prácticamente aceptado para obtener productos que quizás vayan a ser utilizados en el área de la cosmética, ¿ya? El diagrama que ven aquí más a la derecha es un diagrama prácticamente con el cual ustedes podían tener idea de cómo construir su extractor de aceites esenciales. Tenemos una base, prácticamente un recipiente donde en la parte inferior está el agua, en la parte superior puede ser una rejilla o algo donde se soporte la muestra. Todo eso pasa por este conducto y los vapores se condensan, ¿no? Entonces aquí vemos claramente que por la parte de arriba se condensa el aceite esencial o está el aceite esencial y por la parte de abajo el agua, ¿no? Punto también que debemos tocar, los aceites esenciales, ¿ya? Si bien se separan, como está aquí en esta figura, pero parte del aceite esencial siempre tiende a quedarse disuelto en agua, ¿ya? No totalmente se separan. Entonces, esta agua incluso ya mantiene soluble algunos aceites esenciales, ¿ya? Van a ver si en algún momento lo hacen o los que ya lo han hecho, deben saber que esa agua entonces tiene ese aroma, tiene ese olorcito de la materia prima, ¿no? Porque incluso a eso le llaman hidrolato, ¿ya? Ese hidrolato, de igual forma, muchas veces otros lo utilizan para algunos fines, ¿no? Más adelante vamos a ver eso, ¿no? Pero entonces esa agua tampoco es que sea mala. Si tiene aceites esenciales, poco, pero tiene, y se puede utilizar de alguna forma, qué sé yo, para hacer lavados, para limpiar qué sé yo, el baño y todo eso, ¿no? Entonces se puede utilizar ese hidrolato, ¿ya? Pasamos ahora a tener una idea, ¿no? De cómo pueden ustedes construir o cómo pueden producir su propio sistema de obtención de aceites esenciales. Lógicamente, esto es casero, ¿no? Es casero. No es lo ideal, pero si quieren experimentar, si quieren saber, digamos, cómo realmente se obtiene, pueden utilizarlo. Lo que les había mostrado anteriormente, los equipos de vidrio y el de acero inoxidable,
digamos, evitan, digamos, pérdidas, evitan fugas de aceites esenciales, mejoran los rendimientos de obtención y todo eso. Pero si trabajamos en poca cantidad y cuando el rendimiento no es nuestro objetivo, pero sí la obtención de alguna cantidad del aceite esencial, pues entonces podemos utilizar métodos caseros. Por ejemplo, en el primer diagrama, simplemente tenemos, es una olla común de aluminio en donde en la parte inferior han debido colocar una cantidad de agua, lo están metiendo la materia prima. En la segunda figura se ve que después de eso están sellando con un scotch la, la olla, ¿ya? En la tercera figura de abajo ya se puede ver que la tapa de la olla lo han conectado, lo han debido perforar, lo han debido adaptar una manguera. Ya no es problema, es fácil eso. Luego de eso, es porque se utilizan siliconas, hay siliconas que aguantan altas temperaturas, entonces quizás han utilizado eso, no lo sé, es el ingenio de cada uno. Luego de eso, a través de la manguera, que no es metálica en este caso, que ni es de vidrio, pero una manguera que posiblemente aguante unas cuantas extracciones, pero después se va a dañar. Utilizan esa manguera y está conectada a un baño de agua fría. Esa manguera debe pasar por el baño de agua fría, ¿ya? Están metiendo una botella con hielo congelada para que el agua no se caliente y entonces esos vapores que están pasando por la manguerita van a condensarse en este sector y va a condensarse, ¿no? Eso es el sistema y ya aquí están recibiendo el aceite en el último diagrama. Más adelante voy a contestar preguntas, por favor. ¿Ya? Y bueno, esta es la última figura, es prácticamente algo más rústico todavía, no sé, utilizan una lata de leche la cual le han hecho unos agujeritos, con la cual le han conectado a un refrigerante utilizando una botella PET y la manguerita que pasa a través del refrigerante, ¿no? Entonces, es algo, esto ya yo lo diría más académico, cuando no se tiene mucho, para fines de enseñanza es muy bueno porque ayuda a las personas a construir sus propios sistemas, ¿no? Pero esto es lo básico que pueden hacer en sus casas, digamos, lo más básico. Más básico ya no se puede, ¿no? Y aquí en la olla, algo que me he olvidado, ustedes pueden tranquilamente poner la olla sobre su cocina y utilizar su cocina como fuente de calor. ¿Ya? Bueno, eso en cuanto a lo que es el proceso de obtención de aceites esenciales por destilación con arrastre con vapor de agua. Algo que me estaba olvidando, ahorita me estoy acordando, es que si bien aquí voy a cambiar a un anterior, si bien acá les dije, en esta figura del medio, en el diagrama donde dice vista principal, yo he dicho que hay una fuente de calor, en este caso la resistencia, donde el agua está a este nivel y por encima de este nivel está la materia prima. Hay casos en donde la materia prima está en contacto total con el agua. Ya puede estar la materia prima sumergida totalmente en el agua, ya quitando esta rejilla que hay acá y la planta se sumerge. Y de igual forma el agua va a hervir y va a extraer aceite. Se puede también obtener aceite esencial de esto, pero hay que ver, hay que hacer experimentalmente si es mejor o es peor esa técnica de sumergir la materia prima dentro del agua. ¿Ya? Hay casos en que puede ser favorable y hay casos en que no. Esto va acompañado de un poco de la naturaleza, de la estructural, de las moléculas que forman el aceite esencial. Si son aceites esenciales que tienen oxígenos y todo eso es bien soluble en agua, entonces posiblemente el rendimiento decrezca, o sea, no tengamos buen rendimiento. Pero si nuestros aceites esenciales no tienen oxígeno, en algún momento voy a hablar de la estructura de los aceites esenciales, entonces posiblemente nuestro rendimiento aumente. Entonces es un arma de doble filo, ¿ya? Entonces lo ideal es tener este sistema, pero si no se puede armar un sistema donde tengamos una rejilla que separe la materia prima del agua líquida, en estado líquido, entonces sí podemos sumergir la muestra en el agua, ¿ya?
Eso no quita que debamos asegurar bien los empalmes, que debemos tener la mínima fuga posible para evitar pérdidas. ¿Ya? Bueno, eh, vamos a pasar a otro método de extracción de aceites esenciales. Deme un momento, por favor. Es la obtención de aceites esenciales, pero empleando un microondas, ¿ya? En este método de extracción de aceites esenciales no se requiere agua, ¿ya? Y la fuente de calor prácticamente es un microondas. Ustedes imagínense, todos conocemos un microondas en donde por las partes superiores, en este caso en la parte superior, se ha adaptado un sistema de salida. Es un tubo, ¿ya? Que va y de igual forma tiene un condensador, ¿ya? Entonces, la muestra, en este caso, es calentada por la radiación de microondas, ¿ya? Las microondas es bastante fuerte, entonces calienta mucho y los aceites se vaporizan, pasan por el conducto, se condensan acá y de igual forma se pueden ser recibidos, ¿no? Aquí prácticamente van a recibir prácticamente solo el aceite esencial, no van a tener agua. Independientemente, lógicamente, si ustedes varían, pueden también en este envase tener agua, pero ya es muy raro, ¿no? Este método es prácticamente en seco y no se requiere poner agua, ¿ya? O colocar agua. Entonces, es un método sencillo. En algún momento, algunos de los estudiantes decían, podemos comprar un microondas, que entre comillas no es muy caro comparado con algunos métodos de extracción que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, un microondas y adaptar por aquí un sistema de salida, sellar y utilizar la misma energía del microondas. Entonces, eso ya se lo dejo a consideración. Me dolería desperdiciar un microondas sabiendo que no lo voy a utilizar en mucho tiempo, pero es un método, ¿no? Ahora, hay microondas ya que están en el mercado que ya vienen equipadas para este sistema específicamente, ¿ya? Las hay, pero deben estar ya quizás un poco más caras. No tengo muchas referencias del precio. Alguna vez hemos querido comprar, pero hasta ahí se quedó. Nunca nos hemos animado, ¿no? Porque nosotros, el método más eficiente y que rinde las características que nosotros queremos siempre ha sido el de destilación por arrastre con vapor de agua. ¿Ya? Vayámonos a otra técnica. ¿Ya? ¿Qué es el prensado? ¿Ya? El prensado. Se obtienen aceites esenciales por método del prensado. ¿Ya? Se utiliza una prensa para extraer aceite esencial de la planta, comúnmente para cítricos como naranjas y limón. Este sistema de obtención de aceites esenciales está limitado prácticamente yo diría, a los cítricos, a las cáscaras, ¿ya? ¿Por qué? Porque se utiliza tanta presión, se comprime la muestra que va dentro de esta cámara, ¿ya? Y tanto así que los capullos o las cúpulas que tienen las cascaritas revientan. Y entonces, por tanta presión, estos aceites salen por unos orificios. Ya, creo que en la siguiente figura tengo eso, ¿no? Y es como prácticamente obtener un aceite de semillas de girasol o algo así. Es la misma técnica. Por compresión sale el aceite, ¿ya? Hay sistemas, este es un sistema de presión hidráulico controlado por energía eléctrica, ¿ya? Aquí tiene una base para meter la presión y todo, ¿no? O para despresurizar. Pero esto es un material inox, ¿ya? Lo que quiere decir que debe estar nomás carito este equipo, ¿ya? No quita que podamos construir, como en el siguiente diagrama, nuestro propio sistema de extracción, ya utilizando simplemente una gata. Una gata, eh, bueno, yo no la tengo, pero alguien debe tener un auto, siempre tenemos una gata
Y esa gata aquí vamos a tener una fuente donde podamos poner nuestra muestra y esa gata podamos subirla y la muestra se va a compactar con esta parte, con este disco, ¿ya? Y así podemos obtener nuestro aceite, ¿no? Estos son métodos caseros. Una de las alumnas que en su tiempo teníamos, se ha construido esto, ¿no? Entonces, sí es más barato, ha ido un cerrajero, se lo ha construido el aceite tal cual, perdón, se lo construye este equipito. De igual forma, mm, ha pagado algo, pero no es tanto como pagar por esto, ¿no? Pero lógicamente estábamos viendo la diferencia, que estos equipos son controlados, el material incluso es acero inoxidable 316 que nos permite utilizar nuestro aceite esencial para fines cosmecéuticos, ¿no? Mientras tanto, aquí en este producto quizás, digamos, simplemente para fines, sea para fines académicos y todo eso, ¿no? Es un poquito peligroso. ¿Por qué? Porque a veces el fierro común tiende siempre a oxidarse, ya tiende a oxidarse. Entonces, poquito, hay que ser delicado en eso de contaminar el aceite con el fierro. Cuando esté contaminado el aceite con fierro, con cualquier otra cosa, se nota en la apariencia del aceite, ¿ya? Su textura se vuelve turbia, le empiezan a precipitar cosas, se empiezan a oxidar las cosas. Entonces hay que tener cuidado en eso, ¿ya? Bueno, en la figura 3 vemos lo mismo, ¿no? Utilizando una gata, sistema de compresión y todo eso. Ya. Vamos a contestar más adelante las preguntas, por favor, ¿ya? Están enviando preguntas y eso. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, ¿ya? Este es otro método de extracción de aceites esenciales, se le llama extracción con fluido supercrítico, ¿ya? Se le llama una técnica verde. ¿Qué quiere decir esto? Que no es una técnica que contamina al medio ambiente, es una técnica pura prácticamente, ¿ya? Pero al mismo tiempo es una técnica bastante cara, muy complicado que se lo pueda recrear, que se lo pueda construir de manera casera, de manera artesanal o así. ¿Por qué? Porque se maneja el dióxido de carbono, que aquí lo pueden ver en estos cilindros, dióxido de carbono que se presurizan, o sea, necesitan una bomba que presurice el dióxido de carbono, ¿ya? Para que se y este dióxido de carbono presurizado extrae los aceites esenciales. Vamos a un poquito explicarles cómo funciona esto, ¿ya? En el diagrama de la izquierda, en este, ¿ya? Esta bombona que ven aquí de color celeste en el fondo es el CO2, ¿ya? Pasa por un sistema de control de presión, por una válvula, perdón, y este redondito representa a un sistema que comprime el dióxido de carbono o el CO2, ¿ya? Este CO2 comprimido pasa por acá y extrae los aceites esenciales. Ya los aceites esenciales aún sigue presurizado el CO2 ya con los aceites esenciales extraídos y pasa a este sistema, ¿ya? En este sistema prácticamente en estado de vapor el- se va a depositar el aceite esencial y el CO2 va a pasar por acá, va a volver a pasar, ¿ya? Que se tiene un segundo sistema en donde la poca cantidad de aceite esencial que no se hubiese recuperado en en este primer sistema, se va a recuperar acá. Y el CO2 va a regresar acá, a un sistema inicial. Entonces, si hablamos de presurización, hablamos de que nuestros empaques, el equipo adaptado aquí para que el CO2 se presurice, son bastante caros, ¿ya? ¿Y por qué? Porque necesitan soportar presiones de hasta aproximadamente 70 atmósferas. Nosotros estamos atmosféricamente con una atmósfera de presión aproximadamente.
pero ahí imagínense sufrir una presurización de 70 atmósferas, pues es bastante elevado, ¿no? Entonces sí se necesita que esté presurizado. Aquí tenemos un equipo extracción por fluido supercrítico de laboratorio, y aquí en una figura más en la esquinita siempre de abajo tenemos uno ya que se utiliza de manera industrial. ¿Ya? Mm, Vamos a pasar al siguiente diagrama. Otro método de extracción de aceites esenciales. Pero este método prácticamente se lo utiliza con muestras o materia prima bastante delicada. Generalmente se lo recomienda utilizarlo en la extracción de aceites esenciales de rosas y, del jazmín, de las flores del jazmín. ¿Ya? Este método consiste en extender en una determinada superficie plana una manteca o una cera, ¿ya? Que generalmente puede ser de cerdo y todo eso, ¿ya? Luego de eso, luego de eso, se extiende las flores sobre esta manteca, ¿ya? Sobre esta manteca. Entonces, la manteca se encarga de extraer los aceites esenciales. Este método es tardío. Por ejemplo, uno que tiene que extraer la manteca no es tanto problema. Tienen que ser delicados en el momento de colocar las flores, o los pétalos de las flores. Luego de eso, esperan 24 horas aproximadamente, recogen las flores y, y generalmente no se extrae mucho aceite esencial. Entonces, tienen que volver a colocar otro lote de flores y así sucesivamente. Tranquilamente pueden colocar cada día un lote de flores. Entonces, por lo general, para que se sature la manteca con los aceites esenciales, pues se necesita colocar varias veces flores, varias veces, ¿no? Y cada cambio prácticamente, por lo general, dura 24 horas, puede ser más, un poco menos, pero son periodos largos, ¿ya? Posterior a eso, la manteca se recoge y se lo mezcla con etanol, ¿ya? Y los aceites esenciales van a ser más solubles en etanol que en la manteca. La manteca no se va a disolver con el etanol. Entonces, prácticamente vamos a tener un etanol que ha solubilizado los aceites esenciales y un precipitado que tiene la manteca. ¿Ya? Entonces, separamos el etanol y eliminamos el etanol por evaporación y al final nos queda un aceite esencial, ¿no? Esto prácticamente requiere de mucha delicadeza, de mucho tacto, de mucha paciencia y todo eso. Pero la calidad del aceite esencial que esto tiene, por referencia bibliográfica, es muy buena, ¿ya? Y nota adicional que por lo general, cuando esté la manteca en contacto con las flores, por lo general tiene que estar en la oscuridad, ya no lo mantengan en luz o expuesto al flujo del aire que tiene bacterias y todo. Entonces, hay que tener ciertos cuidados, pero es bastante eficiente para extraer los aceites esenciales de las rosas y el jazmín. Otra técnica que se puede emplear es la maceración o extracción con solventes o disolventes, ¿ya? Podríamos agarrar nuestra materia prima, sumergirla en un envase, como vemos en la figura, y utilizar algún tipo de solvente. Ya puede ser, aquí en el ejemplo nos dice, puede ser hexano o etanol. ¿Ya? Los aceites esenciales son solubles en estos solventes, entonces va a extraer el aceite esencial. Lógicamente aquí hay un contra, ¿no? Más adelante vamos a hablar de todos los contras, pero aquí es difícil evitarlo. Si utilizamos esta técnica, nuestros solventes no solo van a extraer aceites esenciales, van a extraer otro tipo de metabolitos. Además, ya les había comentado al principio del día de ayer que toda especie vegetal
tiene otros tipos de metabolitos secundarios, flavononas, no sé si en algún caso algunas plantas tendrán algún tipo de alcaloide, algún cardiotónico y todo eso. Entonces, posiblemente esas otras moléculas también sean extraídas por estos solventes. O sea, podemos decir que este método no es selectivo para obtener aceites esenciales. Vamos a obtener el aceite esencial, pero en forma de mezcla con otros metabolitos secundarios. ¿Ya? Bueno, luego de eso, esta maceración puede, mucho dependiendo de qué materia prima estemos utilizando, puede durar desde minutos, horas, hasta días esta maceración, ¿ya? Después, pasado ese tiempo, lo que se hace es filtrarlos, como ven acá. Lógicamente, ustedes pueden utilizar cualquier otro embudo y puede ser alguna tela. Se recomienda que sea papel filtro, igual el papel filtro lo venden ahora en farmacias y varios lugares, no es mucho problema, y obtenemos el extracto, ¿no? Eliminamos el etanol, pero al final siempre vamos a obtener ya no vamos a tener, digamos, vamos a tener una especie de resina, algo seco, pero que ya es una mezcla, ¿no? Sí va a tener algún aroma que va a indicar la presencia de aceite esencial, pero con mezclas de algunos otros componentes en las plantas, ¿no? Flores, plantas y lo que sea. ¿Ya? Ahora, bueno, esos son los métodos de obtención de aceites esenciales, los cuales puedo mencionar, se pueden utilizar todos, algunos, vamos a ver qué son mi caso. Vamos a ver qué es el siguiente. Un poquito vamos a hablar, antes que entremos a las preguntas, de las ventajas y desventajas de utilizar cualquiera de estas técnicas, ¿ya? Por ejemplo, en la técnica de destilación por vapor o destilación por arrastre con vapor de agua, ¿ya? Nuestras ventajas son que permite obtener aceites esenciales de alta calidad, ¿ya? Es un método eficiente, eso sí, esa palabrita tengo en la mente, eficiente para extraer aceites esenciales de plantas que contengan compuestos volátiles, lógicamente. Puede ser utilizado para extraer aceites esenciales de una variedad de plantas. O sea, prácticamente este método se aplica a varias matrices, a varios tipos de materia prima. ¿Ya? El prensado. El prensado, que se había dicho que se comprime, no sé si se acuerdan, donde estaba la gatita que presionaba la muestra, prácticamente tiene las siguientes ventajas. Es un método simple y económico. Económico si es que utilizamos el diagrama de la derecha que estaba, donde se han construido una prensa, pero de manera artesanal, ¿no? ¿Ya? No requiere equipo especializado, con una gata y un sistemita de fierro soldado ya podemos tener esa prensa. Las desventajas, no es efectivo para extraer aceites esenciales, perdón, solo es efectivo para extraer aceites esenciales en cítricos, ¿ya? Entonces, prácticamente ese método lo utilizaría simplemente para obtener los aceites esenciales en las cáscaras de los cítricos, ¿ya? No tanto en las hojas no va a dar. Puede ser un proceso laborioso, sí, digamos algo, lo veo yo en la construcción del equipo. Puede no ser tan eficiente como otros métodos de extracción. Eso queda claro, ¿no? Entonces, pasa eso. ¿Qué quería decirles al respecto de esto? Se me fue, pero quizás me voy a acordar más algo. En las ventajas y desventajas de la maceración. Ya les he dicho, ventajas, es un método simple y económico. La maceración sí es simple y económica para extraer aceites esenciales. No requiere equipo especializado, solo se requiere el envase, la materia prima y el solvente. Podría extraerse otros metabolitos que podrían no ser aceites esenciales, eso ya les he comentado, ¿no? Vamos a tener una mezcla en general. Las desventajas son requiere un periodo de tiempo prolongado mm, para la extracción. Esto, pero también depende del tipo de materia prima. Puede no ser tan eficiente como otros métodos de extracción. Ya lo habíamos dicho. El método, perdón, las ventajas y desventajas de la extracción por fluido supercrítico. ¿Ya? Sí es un método eficiente y rápido para extraer aceites esenciales. Permite obtener aceites esenciales de alta calidad, eso sí, ni qué decir. Digamos,
una docente en otra carrera ha adquirido ese equipo y sí se obtiene un aceite esencial de buena pureza, ¿ya? Puede ser utilizado para extraer aceites esenciales de una variedad de plantas, sí, efectivamente, ¿ya? Desventajas: requiere equipo especializado y costoso. Sí es muy costoso el equipo de extracción por el método de fluido supercrítico, ya es bastante costoso. Puede ser un proceso peligroso si no se maneja los CO2. Como el equipo maneja dióxido de carbono presurizado, implica que la persona que va a emplear este equipo esté capacitada, esté bien atenta a cualquier problema que vaya a ocurrir. No es que una persona sin experiencia pueda manejar estos equipos, ya porque se maneja altas presiones muchas veces es como decir peligro constante. Lógicamente, si se trabaja bien, si la persona se capacita y todo eso, se reduce los riesgos, pero siempre está latente, ¿no? El enflouraje, utilizando, ¿no?, la manteca, sus ventajas. Es un método tradicional y artesanal para extraer aceites esenciales de flores delicadas. Permite obtener aceites de alta calidad, ¿ya? Y entre sus desventajas, es un método lento y laborioso, lo que les he dicho, es muy lento ese método, pero sí nos va a dar un aceite de buena calidad. Requiere tiempos prolongados para tener resultados óptimos. ¿Ya? Entonces, esa es la desventaja, se podría decir, pero esto es arte, esto es prácticamente obtener aceites esenciales. Entonces, a dedicarle tiempo y a todo lo necesario. Para que no se aburra, ahora sí podemos, yo creo que entrar a una etapa de preguntas, pero preguntas relacionadas al tema que estamos llevando, por favor, ¿ya? Pero la vamos para que no haya choques o todo eso, lo vamos las preguntas lo vamos a responder del chat, ¿ya? Del chat para que sí mantengamos un orden específico, ¿ya? Entonces, ya algunos han mandado sus preguntas y pueden seguir escribiendo preguntas con respecto a lo que hemos hablado. Entonces, vamos a leer algunas preguntas, ¿ya? Dice, bueno, podría poner perdón, podría poner la diapositiva en modo presentación, por favor. Perdón, ¿no estaba en modo presentación? Hola. No, no estaba en modo Buenas presentación. noches, no, no estaba. Ay, perdón, pero ¿se pudo ver Sí se o pudo no? Se ver. Sí, sí, veía, sí, Ah, ya está se bien. pudo Van a ver y disculpar, no había leído, no había leído, van a disculpar. Bueno, de todos modos, la presentación se las voy a enviar, ¿ya? Voy a poner la presentación para que respondamos. Perdón, repito. Vamos a ver las figuras. Creo que están preguntando más en función del. Ya, ¿por qué queda al revés el resultado? Y no entiendo específicamente de qué me habla, pero si pueden aclarar eso. Hacía El referencia aceite. al Perdón, aceite. sigan. Perdón, hacía referencia a las dos fases que se obtiene al destilar por arrastre de vapor. Ah, ya. Al finalizar, ¿no? Cuando ya se obtiene el aceite con el agua. Sí, exactamente.
Sí, generalmente el aceite es el que va en la parte superior y el agua en la parte inferior. Esto es por la densidad, ¿no? Entonces, generalmente los aceites tienen menor densidad, entonces menor peso por volumen, mientras que el agua tiene mayor densidad comparándolo con los aceites y por eso esa diferencia, ¿no? Y a la vez que se separan, mm, no solamente por la densidad, sino por sus propiedades. Generalmente esto es un poquito más avanzado, pero los aceites esenciales tienden a ser a compuestos apolares. A ver si en algún momento les explico eso. Y el agua es bastante polar. Entonces, en algún momento van a ver que eh, polares con apolares no se llevan, siempre se separan. ¿Ya? Entonces, por ese motivo. El aceite es más liviano que el agua. Sí, el aceite es más liviano que el agua. Eh, ¿Cuánto de agua se debe colocar al equipo? Bueno, en el método de destilación por vapor, el agua que debe de estar ahí es, por lo general, si mal no estoy, debe ser en volumen aproximadamente un 20% menor a la materia prima, ¿no? Entonces, la materia 100%, el agua 20%, aproximadamente. Lógicamente, esto va a depender del tiempo que realicen la extracción. Si utilizan tiempos muy largos, posiblemente el agua se les acabe. Entonces, eso nadie quiere. ¿Por qué? Porque el material externo se va a calentar mucho y la materia prima puede llegar a quemarse. Esta quema va a botar vapores de combustión y va a contaminar al aceite. Entonces, muchas veces ya esa parte es parte ya de la experiencia, ¿no? Poco a poco, ustedes cuando realicen estos métodos tienen que ser cuidadosos, ¿no? En esto, ¿no? Tener cuidado en la cantidad de agua respectiva, que no se queme, que el condensador siempre esté frío, que haya flujo de agua o que no se caliente, porque si, por ejemplo, otro tema relacionado es que esta parte, pueden ver la diapositiva, ¿no? ¿Están viendo la diapositiva? Sí, Sí, se mira. Por se ejemplo, ve, mucho, se ve la mitad. no, sí, sí, pero pueden ver el condensador, ¿no ve? El Sí, condensador muchas veces, por sí ejemplo, se ve. alguna vez ya nos ha pasado que alguien viene y por accidente lo cierra el grifo y todo eso. Entonces ya no hay agua que esté recirculando y enfriando, sino esa agua se queda estancada y con la transferencia de calor, ya el agua se calienta en este sistema y ya no se condensa el aceite. Y el aceite en consecuencia ya no se vuelve líquido y se evapora acá y hay pérdidas de aceite. Entonces, eso ya es parte de prácticamente practicar en este método de obtención, ¿no? Bueno, vayamos con lo siguiente. El envase que está, el envase que está del microondas debe ser tapado y solo tener el orificio para el tubo. Sí, generalmente en este proceso de extracción con el microondas que está acá, ¿ya? Sí, digamos, es todo el envase tiene que conectarse directamente al sistema por donde va a pasar el vapor. Si no está cerrado y todo eso, lógica, de igual forma vamos a tener pérdidas, ¿no? Entonces es algo razonable que esté sellado este envase y que la única salida sea este tubo o sistema de paso del vapor, ¿ya? Para extraer el aceite de linaza se realiza por el prensado se necesita hacer algún tratamiento antes del prensado. El aceite de linaza. Yo no sé, si bien la verdad no pienso, considero que la linaza, que se tendría mejor rendimiento de la linaza si es que se hace por destilación con arrastre de vapor de agua. Ya, si se hace por compresión,
complicadito, complicadito, porque si se dan de cuenta, el método de compresión es más eficiente con las cáscaras de los cítricos. ¿Por qué? Porque ustedes mismos, hasta de niños jugábamos, ¿no ve? Las cascaritas lo hacíamos, lo doblamos y se reventaban, ¿no ve? ¡Pum! Porque son pequeñas bolsitas que tienen donde están acumulados los aceites esenciales, generalmente las cáscaras. En el caso de la linaza, no sé si la eficiencia, por ahí sí se puede obtener por ese método, pero no sé si sea muy eficiente, ¿ya? El método de la película del perfume, no lo entiendo, es resiliente del mundo, no sé si me puede aclarar. Hola, ¿quién está con resiliente del mundo? Si me puede aclarar su pregunta, el método de la película El perfume. Ah, ya, se debe referir a la película del perfume. Ya, sí, sí, generalmente, no sé si todos han visto esta película, El perfume muy, muy poética, pero el artista utiliza la manteca para extraer las esencias de las personas, ¿ya? Prácticamente utiliza una gran cantidad de manteca y coloca, digamos, si mal no estoy, los cabellos de las personas, la piel de las personas y con la manteca obtiene el aceite esencial. Entonces, la manteca después de obtener, de extraer el aceite esencial, entonces lo coloca con un solvente y por ese método obtiene el aceite esencial de las personas. ¿No? Es algo así, es algo verídico, ¿no? Pero sí se parece a ese método, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros para definir un aceite esencial de buena calidad? Los parámetros para medir la calidad de un aceite esencial uno es la textura, ¿ya? La, todos los aceites esenciales en general tienden a ser cristalinos, ¿ya? Pueden ir desde un poquito amarillentos a más claros, pero son cristalinos, ¿ya? Cuando un aceite esencial presenta algún tipo de problema como turbiedad, como decantación, precipitación o algún sólido, prácticamente ya ese aceite no está bien. También, digamos, muchas veces si no conservamos el aceite en las condiciones adecuadas, en primera instancia podemos tenerlo cristalino, pero al pasar de los días se vuelve más turbio. Eso quiere decir que no lo estamos cuidando bien nuestro aceite, ¿ya? Eso es visual. El aroma también, ¿no? El aroma siempre característico dependiendo de la materia prima que estamos utilizando. Pero hay uno más técnico y científico, se podría decir, ¿no? Que es un análisis de composición, que es donde usamos técnicas un poquito avanzadas, como son la cromatografía de gases para determinar la composición exacta de los aceites esenciales. ¿Ya? Entonces, sí hay esos equipos, sí hay, pero son un poquito caros comprarlos. Entonces, siempre para hacer ver la composición exacta, ver otros parámetros, se necesita un laboratorio, ¿no? Incluso los aceites esenciales, según la norma ISO a nivel internacional, digamos, por ejemplo, el aceite esencial de eucalipto, ¿ya? Debería de tener un índice de dotación entre un rango. Eso es prácticamente, quizás no me entiendan, pero es otro parámetro que se ve el índice de dotación. Si un aceite específico tiene un índice de dotación, entonces, que ese índice de dotación está entre los parámetros que lo establece la ISO, entonces se puede considerar que también está bien. Son varios parámetros para ver entonces la calidad de un aceite esencial. El método Socklet, pregunta aquí el valeroso. Eh, método Socklet. El método Socklet, de igual forma al que de la maceración, hay un método de maceración que hemos visto, ya, está por acá, para que se ubiquen. ¿Dónde están? Ya. El método Socklet
prácticamente es casi similar al método de maceración, pero es más exhaustivo. ¿Qué quiere decir esto? Que con este método Sócrates, si bien vamos a invertir poco tiempo, es un sistema que no le detallo aquí porque no valdría la pena. Si bien vamos a invertir poco tiempo, pero va a extraer, ¿no? Mucho más rápido otras sustancias además de los aceites esenciales, ¿ya? Entonces, sí se puede utilizar el método Sócrates si lo conoces, pero de igual forma vamos a tener o sacar otros metabolitos, ¿ya? Ahora, algo que me he saltado, justamente eso era lo que me tenía que acordar hace rato, es el uso de los solventes en este método. Y aquí poníamos como ejemplo el empleo de hexano y etanol. Aquí está, hexano y etanol. Si obtenemos nuestro aceite esencial, ya sea por el método Sócrates o por el método de maceración, con hexano, ya, lo que pasa es que el hexano es bastante tóxico. Prácticamente, si ustedes se van al internet y buscan, está considerado como un solvente, como un producto químico cancerígeno, ¿ya? Entonces es un poquito complicado que utilicen el hexano. Y a pesar de eso, se utilizarían, aquí en Bolivia el hexano está considerado como solvente, está considerado como sustancia, ay, por la Sustancia DGC, controlada. sustancia controlada, exacto. Entonces, un poquito complicado que podamos trabajar con este solvente, ¿no? Aparte de su toxicidad, la imposibilidad de conseguirlo, ¿no? Un poco complicado. Teníamos que tener un permiso bien específico y todas, ¿ya? Podríamos utilizar etanol, pero el etanol es un poquito más polar y sí va a extraer muchos más componentes que el mismo hexano, ¿ya? Pese a que el etanol no es considerado tóxico, pero va a extraer ya una mezcla de componentes. Entonces, pros y contras, ¿no? Cada uno ya podría analizar qué le conviene hacer. Eh, para ver la obtención del aceite esencial de los cítricos por el método de prensado, se usa la cáscara entera. Eh, si se refiere a solo cáscara, no la pulpa, por si acaso, ¿ya? Si se refieren a eso, ¿no? Entonces, la cáscara en general, la cáscara del cítrico. Teresa pregunta, buenas noches, por favor, nos aconseja la mejor forma de extraer aceites esencial y qué plantas y flores. Wow, hay mucha variedad de materias primas, mucho depende qué quieres hacer con el aceite esencial. Algunos aceites esenciales pueden estar dedicados a la perfumería. Y si quieres trabajar en el aspecto de la perfumería, pues un aceite esencial de rosas y puede ser ideal, pero entonces la técnica apropiada sería el método que emplea las ceras o las grasas, ¿no? Entonces, mucho depende a dónde quieres llegar, ¿no? ¿Qué muestra de planta es más rendidora para extraer aceites esenciales? ¿Planta seca o recién obtenida? Por ejemplo, nosotros sí o sí obtenemos mayor rendimiento cuando trabajamos con plantas frescas, en el caso del eucalipto, en el caso de algunas otras especies endémicas del altiplano, ¿ya? Pero muchas referencias bibliográficas hace caso a que las semillas, sobre todo, digamos, las especias, tipo canela, tipo clavo de olor, bueno, ese tipo de especias, dan mejor rendimiento cuando están secas, ¿ya? Entonces, depende de qué tipo de muestra quieren ustedes, del cual quieren obtener el aceite, ¿ya? Yo me animaría a decir que en lo general, en hojas, se preferiría que esté seco, ¿no? Porque si hacemos secar, uno, vamos a invertir tiempo, vamos bueno, invertir tiempo y si no lo secamos de una manera apropiada, entonces de igual forma podemos sufrir algún tipo de contaminación.
En cuanto al método de extracción por arrastre de vapor, ¿cuál sería el método de destilación adecuado para obtener el aceite esencial y a la vez considerar el hidrolato obtenido de buena calidad? En cuanto al método de extracción por arrastre completo, ¿cuál sería el tiempo de destilación? El tiempo de destilación, ya, o sea, cuando estamos utilizando el método de extracción por arrastre con vapor de agua, se lo determina según la especie, según la materia prima que vayamos a utilizar. Hay un punto, esto ya cuando practiquen, los que puedan practicar y cuando lo hagamos acá, también vamos a practicarlo. Hay un punto en donde cuando se está condensando en la salida del destilador, del condensador, perdón, en esta salida justamente, no lo vemos todo, pero en esta salida, hay un punto en donde eh, empieza a caer, perdón, empieza a decrecer el aceite o los vapores condensados, ¿ya? Todo el tiempo va a subir, digamos, el goteo poco a poco y se va a mantener constante por un periodo largo, ¿ya? Y hay un punto en donde el goteo o la condensación va a caer. Entonces, nosotros lo consideramos ese el tiempo ideal. Y justamente eso depende de la materia prima que vayan a utilizar. Eso prácticamente ya es algo de experiencia, ya no es para todos la materia prima un tiempo, el mismo tiempo, por si acaso. ¿Cómo o con qué se puede desinfectar la materia prima como se las plantas? Si está, digamos, contaminado con polvo, simplemente limpiar las hojas, limpiar la materia prima con un trapo o algo así. Si es con heces, lógicamente se separa ese sector y todo eso, ¿no? Pero si está contaminado con hongos, prácticamente no hay forma de descontaminar. La forma más adecuada es eliminar ese trozo de muestra contaminada y todo a su alrededor y eliminar eso, porque no se puede utilizar algún reactivo para descontaminar la materia prima. Tengo bastante cáscara de naranja deshidratada, ¿no? Eh, Cuando ya se deshidrata, lamentablemente, también, digamos, se pierde parte, el aceite esencial. Lamentablemente, si está deshidratado, quizás haya residuos de aceites esenciales, pero no va a ser muy eficiente, digamos, su materia, perdón, no va a ser, no se va a extraer buena cantidad de aceite esencial a partir de la cáscara de naranja deshidratada. No podría utilizar el método de extracción por arrastre con vapor de agua ya, pero quizás el rendimiento va a ser mínimo, y quizás no valga la pena, ¿no? Van a proporcionar o explicar la técnica de las extracciones. Bueno, lo estamos explicando, ¿no? O no sé si algún otro método de extracción que quiera sugerir. ¿De cuánto tiempo se habla para la extracción en el método de enfleuraje? De igual forma, ¿no? Eso es prácticamente práctica, ¿no? Por ejemplo, en la bibliografía dice las dosas al menos deben estar 24 horas en contacto con la manteca, con la cera, ¿ya? Pero puede ser un poco más o menos, dependiendo. Pero esa es una camada. Luego volver a reemplazar las hojas varias veces, entonces hasta que la manteca se sature con el aceite esencial, pueden ser tranquilamente unos 20 cambios de camas de rosas, ¿no? Entonces, eso ya es a la experiencia ya. Eh, bueno, dice, ¿qué métodos veremos en la práctica? Ahorita, todos los métodos, digamos, el que menos tiempo implica es el aceite, es la obtención de aceites por arrastre con vapor de agua. El de fluido supercrítico, el equipo no lo tenemos. El de maceraciones, hay que macerar buen tiempo.
El de enfleuraje también es mucho tiempo, entonces el único que vamos a utilizar es el método de extracción por arrastre con vapor de agua. ¿Cómo se extrae de la cáscara de la naranja? Ya les habíamos dicho que pueden utilizar con mayor eficiencia el método de compresión, pero no quita de lado que puedan utilizar también el método de arrastre con vapor de agua, ¿no? Igualmente pueden utilizar eso. Buenas noches. ¿Puede describir en orden de mayor o a menor rendimiento de los métodos? Eh, Sin tomar en cuenta el costo de los equipos, quizás el de mayor rendimiento lo tenga, el, estaría entre el de fluido supercrítico con el de arrastre con vapor de agua. Está, bueno, y ahí sitio cercano está el de microondas, ¿ya? Bueno, por la experiencia les digo, tendría que revisar otros documentos para confirmar esto. Quisiera saber cómo armar un destilador. ¿Podría enseñarnos a armar y darnos el material o que sea otro curso sobre el tema? Esto de armar destiladores, prácticamente muchas veces se requiere que sea de manera presencial, pero ya las pautas para armar un destilador ya les he dado, digamos, desde para qué sirve el agua, por qué hay que calentar el agua, por qué se necesita un refrigerante y todo eso. Entonces, ya con estas pautas pueden armar y también quizás les pueda crear, bueno, pueda buscar un documento en donde paso a paso les diga cómo armar un sistema casero, ¿no? Entonces, pero aquí está en las imágenes, están ya creo que detallado. No sé si qué más podría hacer, porque más casero y más utilizando cosas que tenemos en la casa, yo creo que no sé cuánto más podría variar esto, ¿no? ¿A qué temperatura se debe extraer el método por destilación? Ah, Muchas veces, sí, un poquito los que van a entender es que la temperatura depende de la presión que se genera ahí adentro, pero más que controlar la temperatura, se debería de controlar la presión, ¿ya? Pero por si acaso la presión ahí adentro cuando se mezcla el vapor de agua con el vapor de aceite esencial, entonces está por sobre los 100 grados centígrados, ¿no? Por eso es bueno, se genera alta presión, entonces, por eso siempre es bueno tener bien hermético nuestro sistema de obtención de aceites por este método. El aceite de eucalipto, pienso que debe ser de eucalipto, por el arrastre con vapor de agua, es el método más eficaz. En el caso de los cítricos, las cáscaras deben ser natural o deshidratadas, mejor fresquitas, ¿sí? Para hacer por arrastre de vapor de la semilla de la linaza tiene que ser grano directo. Voy a averiguar más de esto, por favor, de la linaza, pero creo que estamos confundiendo algo. Pero por favor, déjeme buscar algo más detallado con lo de la linaza. El palo santo. El palo santo, la verdad, es el palo santo, es eh, el palo del diablo, creo que le dicen, ¿no? Por donde habitan las hormigas, si me aclaran esto, ¿no? Hay unas hormigas que se llaman, que pican muy feo, sí, creo que son esas. No estoy muy seguro que tenga aceites esenciales el palo santo, tendría que revisar, ¿ya? Buenas noches, en el caso de extraer el aceite de semillas como maracuyá, ¿qué método aconseja? Pienso que las semillas del maracuyá no tienen aceites esenciales. Los aceites que tienen son triglicéridos, tipo aceites vegetales o comestibles, digamos, como aceite de la cocina y todo eso, ¿no? No hay que mezclar esas dos cosas. Una cosa son los aceites esenciales y otra cosa los aceites vegetales, ¿no? Lógicamente, por ejemplo, la palta tiene, su aceite no es esencial.
es como los vegetales. Así, como ejemplo, digo, ¿no? Para velas, ah, para velas, ¿cuál sería el mejor método? Oh, wow. Las velas, wow, es que las velas la pueden producir con el aroma que ustedes quieran producirlo. O sea, pueden ponerle aceite de eucalipto, pueden ponerle de romero, de rosas, del que ustedes gusten, ¿no? Entonces, no hay uno específico para velas, ¿no? De hecho, pero el que más se utiliza con el carácter de tranquilizante, de desestresante, es la lavanda, ¿no? Entonces, posiblemente la lavanda las recomendaría, ¿no? Para las velas, pero se puede utilizar cualquier otro tipo de esencia. Mm, puede usarse el método por evolución. Bueno, no sé a cuál se refiere. Para la elaboración de perfumes se usan directamente los aceites esenciales y en qué concentraciones es recomendable añadir. Eh, hay perfumes, hay perfumes y lociones, ¿no? Por lo general, eh, hay varios tipos de esencias, pero mucho hace el poder penetrante aromatizante del aceite esencial. Por ejemplo, no es lo mismo comparar un aceite que se obtiene del eucalipto, que ya tiene una esencia bien penetrante, con un aceite de rosas, ¿no? Que el aceite de rosas hay que ser un poquito más sensible en eso, ¿ya? Entonces, podríamos utilizar por un perfume, digamos, utilizando aceite de eucalipto, colocando menos cantidad, y para un aceite de rosas para que se sienta más cantidad. Entonces, mucho depende de la penetración del aceite esencial. Acorde a eso, hay algunas recetas internacionales que dicen que para perfumes debe ser más o menos por sobre el 20% de aceite esencial disuelto en una matriz, ¿no? No vamos a hablar de la matriz, pero... Y para lociones por debajo del 15%. Pero, como les digo, eso puede diferir entre tipos de aceite, ¿ya? Tipos de fuentes de aceites esenciales, ¿no? Entonces, eso les puedo decir. ¿Cómo se puede utilizar el alambique de cobre para extraer aceites esenciales? El alambique de cobre es uno de las técnicas, bueno, de los materiales antiguos que se utilizaba para extraer aceites esenciales. El alambique prácticamente es, como les había hablado, es parte de lo que es el sistema de extracción de aceites esenciales por la técnica de destilación por arrastre con vapor de agua. Entonces, es algo similar, pero ahí creo que, por lo que he visto, alguna vez hay un alambique pequeñito en Coroico, en donde está ¿qué se llama? No es parque zoológico, es un lugar donde tienen animales en peligro de extinción, si mal no estoy, no me acuerdo. Tienen un alambique de cobre muy hermoso, pequeñito, y los visitantes pueden verlo, pero prácticamente se utiliza esta técnica de destilación por hacer como por de agua, en donde la materia prima está en contacto con el agua, ¿ya? Y prácticamente es el mismo sistema, tiene un lugar donde se condensa el aceite esencial con el agua y todo eso, ¿no? Es casi similar a esta técnica. ¿Podría detallar un poco la técnica de enfloraje? ¿No hay riesgo de contaminación de la manteca después de tantos cambios? Justamente ahí va, digamos, eso sí. Lo ideal es iniciar con una base de vidrio, ya es un pedazo de vidrio. Un momentito, por favor, mi alarma está sonando.
Perdón. Entonces, del método de enfloraje. Generalmente se utiliza una placa de vidrio en donde se extiende la manteca o la grasa, ¿ya? Luego se extiende una capa de rosas, ¿ya? Bien extendida, y se lo vuelve a tapar con otra tapa de vidrio, ¿ya? Entonces se comprime ahí y eso se lo tapa con una tela, con una toalla, con un material para que no le dé la luz. Ya, entonces esa es la mejor forma de no contaminar el aceite por este método de enfluraje. ¿Cómo identificar si el aceite extraído es virgen o extra virgen? No sé a qué se refieren con virgen o extra virgen. Debe ser, eh, eh, me imagino que debe ser a la pureza a la que se debe referir. No sé si Valeroso me puede aclarar esto. Sí, justamente eso era, porque a veces cuando voy al mercado ahí me preguntan, ¿no? Si es virgen o extra virgen o tal vez se refiere a la pureza, eso, esa era mi pregunta. Ya. eh, sí, entonces la pureza. Muchas veces en el mercado tradicional, lo diremos, bueno, hablando de La Paz, aquí en la Justos, en la Buenos Aires, hay personas que venden aceite esencial, digamos, ¿no? Dicen, es aceite esencial puro, ¿ya? Yo pienso que sí lo han mezclado con con algún tipo de aceite vegetal. ¿Por qué? Uno, por el costo, porque el costo de obtener solamente, por decirles, 5 ml de un aceite esencial de eucalipto es bastante, es carito, ya eso debe estar por los 50, 60 bolivianos. Pero ahí en esos mercados te venden tranquilamente unos 50 ml a 10 bolivianos, así. Entonces, no hay relación, no hay coherencia, digamos, ¿no? Con el costo. Pero físicamente, el aceite, cuando está mezclado, el aceite esencial, cuando está mezclado con aceite vegetal, es más, ¿cómo se puede decir? Más resinoso, más se parece al aceite comestible que nosotros manejamos con esa textura medio, más viscoso, ¿ya? Mientras que los aceites esenciales no son tan viscosos, ya no son viscosos, son también transparentes, no tienen tanta viscosidad, entonces eso es un poquito más de ver, pero hasta ahí puedo aclararte esto de cómo ver. Yo por el costo me daría de cuenta, pues, y por la textura, ¿no? Para la manzanilla, la flor tiene que ser fresca o seca. Wow. La manzanilla, la verdad, le soy sincero, de la manzanilla. Tiene más aroma siempre cuando está fresco, pero en bibliografía he podido ver que sí también se puede obtener aceite de la muestra seca, ¿no? Entonces, lo que yo aconsejaría es siempre hacer una prueba, ¿no? Por ejemplo, aquí a veces con los estudiantes siempre hacen pruebas de que si es mejor, esta planta puede ser mejor extraer el aceite en fresco o en seco, de la raíz o en seco o en fresco. Entonces, hacen esas diferencias, ¿no? Muchas veces es experimental esto, pero yo me animaría a decir que siempre de las partes aéreas siempre se puede obtener de mejor eficiencia o con mayor rendimiento cuando está fresco. ¿Se puede utilizar el aceite para maceración para perfume? Si se está para maceración para perfume, se puede utilizar el aceite para maceración. José Zuleta, por favor, si me puedes aclarar esto. Hola, José.
Bueno, creo que no está José, pero no entiendo la pregunta. ¿Y el romero es mejor seco o fresco? Fresco, ¿ya? Bueno, creo que todas son esas preguntas relacionadas con este tema. Eh, un poquito quisiera añadir los costos. Por ejemplo, el extractor por el método de fluido supercrítico es bastante costoso. Por ejemplo, hace un par de años estábamos viendo costos y antes del problema del dólar ya estaba un pequeño equipo por sobre los 200.000 bolivianos, así si mal no recuerdo, ¿ya? En el caso de los destiladores por abaste con vapor de agua, depende del material de vidrio, del inox y del volumen. Entonces, hay aquí en Bolivia expertos que pueden fabricar estos equipos, ¿ya? Pero que va de acuerdo al tamaño, ¿no? Entonces, si yo si alguien está interesado, puede contactarse conmigo directamente, yo les puedo dar la referencia, pero hay personas que sí trabajan en este tipo de material, ¿ya? En cuanto a un poquito al más económico, pero con mucho cuidado, yo lo diría, es el método de extracción con microondas, ¿ya? Si bien el microondas, este método de extracción es lo más eficiente, pero si vamos a manipular, adaptar un microondas que nosotros tenemos en casa, tenemos que hacerlo con mucho cuidado porque la fuente de la radiación de microondas es un reactivo químico, no, es un elemento químico bastante peligroso, ¿ya? Entonces, tenga mucho cuidado en eso. ¿Qué más? A ver. Bueno, eso en cuanto a los métodos de extracción, ¿ya? No sé si, yo la verdad, no sé si ahora podemos terminar el curso, no sé si están bien, yo un poquito, los policías ya han venido acá, entonces debo salir. Entonces, si no hay más preguntas, yo creo que hoy día quedamos hasta aquí, ¿ya? Sí, voy a mandar algunos contactos para esto de quienes fabrican algunos equipos de esto, ¿no? Bueno, entonces eso sería por hoy. Espero que haya servido este curso, o por lo menos la charla de hoy, y mañana ya vamos a avanzar un poquito más en esto, ¿no? Bueno, no hay de qué. Entonces, en eso quedamos. Hasta luego entonces, ¿ya? Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Está Gracias. bien. Muchas gracias, Buenas ingeniero. Entonces, noches. finalizamos. Que tenga muy Hasta buena luego. noche. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.